Bien, saludos. Esto es Metrópolis Social, un espacio en donde analizamos, comentamos, discutimos los aspectos de política internacional, educativa, deportiva, en sentido general. Quienes habla Fabricio Geraldino junto al señor Alejandro Cuevas Tavares. Saludos, señor Tavares. Buenas noches, Fabricio. Una vez más aquí en este espacio Metrópolis Social, y de inmediato vamos a entrar en materia. Bueno, la verdad es que un fin de semana candente en Latinoamérica, especialmente el domingo, en donde fuimos testigos de dos elecciones trascendentales por todo lo que esto conlleva. Una de ellas fueron las elecciones generales de Guatemala, las elecciones de segunda vuelta entre el partido Semilla de Bernardo Arévalo y el partido de la Unión Nacional de la Esperanza de Sandra Torres. Guatemala, que tiene que ser uno de los países, Alejandro, que más trayecto accidentado ha tenido en su historia política. Bueno, así como es su geografía, llena de volcanes, terremotos, y que sufren los embates de los meteoritos atmosféricos, llámese ciclones. Sí. Asimismo es la política y la sociedad guatemalteca. Desde su inicio, desde su creación, que estuvo adherido al imperio mexicano de Agustín Iturbide, pasando por varios dictadores de varios cortes, tanto conservador como liberal, juntas de gobierno, trataron de tener en algunos gobiernos revolucionarios, fueron sofocados, dictaduras militares, sanguinarias, teniendo también el peso y una subyugación de una transnacional de recuerdos funestos para la América Latina, señor, principalmente en América Central, como la United Fruit Company, que era la que decidía los destinos de esa nación. Tuvieron también intervenciones de países extranjeros, de Inglaterra, de Alemania, de Estados Unidos principalmente, con esa ley del garrote de Teddy Roosevelt. Esa ley del garrote, sí, que reprimía las libertades de ese país, y esa incipiente nación nunca pudo desarrollarse como tal. Claro, pero para entender bien lo que ha ocurrido en el día de ayer y lo que ocurrió en primera vuelta, hay que hacer, digamos, escudriñar un poco ese pasado, como bien lo has dicho, como bien lo has hecho, e identificar el qué tiene que ver el pasado con lo de ahora. ¿Por qué el pueblo guatemalteco votó de la forma como lo hizo? Porque fíjate que no fue que ganó Bernardo Arévalo, es que le dio una paliza al tradicionalismo representado por Sandra Torres. Sí, el pueblo guatemalteco se dividió entre seguir con lo que tenían, que es lo que representa a Sandra Torres, y un nuevo comienzo, un cambio. La ola que está arropando a América Latina del cambio, de las cosas nuevas. Caras nuevas. Y eso llegó a Guatemala con Bernardo Arévalo y su movimiento Semilla. Fíjate, Alejandro, yo creo que debemos remontarnos para la década del 30, en donde se instaló la dictadura militar de Jorge Ubico. Jorge Ubico, que duró 13 años en el gobierno. Una dictadura que tuvo sus luces y sus sombras, pero dictadura al fin, en sentido general. Una dictadura que reprimió los derechos individuales, los derechos colectivos. Sí hizo, digamos que, aspectos importantes, muy especialmente con
lo que tiene que ver con la propiedad privada, pero privilegiando a los llamados latifundistas, terratenientes, en donde estaba, como tú muy bien indicas, la nefasta compañía llamada United Fruit Company, una empresa bananera de corte internacional que incidía en todos los países de la región, en unos más que otros, pero incidían. Llega el 1944 y viene un cambio. ¿Pero de quién? De nada más y nada menos que de Juan José Arévalo, el padre de Bernardo Arévalo. Juan José Arévalo, de corte izquierdista, no tanto comunista, pero sí de corte izquierdista. Arévalo restableció múltiples derechos individuales, creyó en las libertades sindicales, creyó en el otorgamiento de tierras para los indígenas, muy especialmente, y eso lo mantuvo en el poder durante alrededor de 7 años, cuando fue sustituido por el antiguo militar y miembro de la Junta Militar del 44, Jacobo Arbenz. Jacobo Arbenz. Jacobo Arbenz, que llegó al gobierno bajo la tachadura de ser comunista, a diferencia de Juan José Arévalo, Alejandro, que algunos grupos lo tildaban de comunista, pero no con esa, digamos, no con esa agresividad. Y fíjate que Arévalo enfrentó a la United Fruit Company. Fue el primero que empezó a desplazar a esta empresa. Sí, desmontar las estructuras de poder que tenían dentro de la sociedad guatemalteca. Exactamente, porque ¿qué decía Arévalo? Que ellos se apropiaban de los terrenos de los indígenas y de los campesinos para apropiarse de todo el mercado, para inflar, disfrazar los precios del banano a nivel nacional, y lo peor aún era que esas tierras que le quitaban a los indígenas se las pagaban a 3 centavos e incluso hacían que los mismos indígenas y campesinos se convirtieran en sus jornaleros a cambio de nada. Disfrazado, un feudalismo disfrazado. Exactamente. Entonces, aún así, Juan José Arévalo no fue tildado de comunista como tal, por lo menos no a nivel general, pero Jacobo Arbenz sí. Jacobo Arbenz llegó con la tachadura de ser comunista en plena Guerra Fría, ya en el 1951, y eso junto con sus políticas progresistas, muy especialmente para el momento, para la época, junto con esa política de apoyo al campesinado y a los indígenas y a los movimientos indígenas, dio al traste con su gobierno en el 1953. Así es. También pasó por el poder, que ahí hay una coyuntura con ese gobernante, Castillo Armas, sí, que según la historia registra, que según se dice, parte del derrocamiento de Castillo Armas se debe al dictador dominicano Rafael Trujillo Molina, que pagó a disidentes guatemaltecos para que lo derrocaran, porque Castillo Armas le había prometido a Trujillo la orden de Quetzal, que no se la otorgó, y armas para el ejército dominicano, que tampoco se la otorgó, y Trujillo, en venganza, proveyó de armas y de fondos a esa disidencia guatemalteca que estaba en contra de Castillo Armas, sí, que incidieron en el derrocamiento de su gobierno. Es correcto. Pero fíjate cómo vamos hablando
de un pueblo que ha sido socavado de una buena parte de sus derechos, de sus tierras, de sus costumbres, en fin. Pero para mí lo peor del pueblo o de lo que le ha pasado al pueblo guatemalteco ocurrió durante la guerra civil del 60 al 96, en donde más de 250,000 guatemaltecos fueron asesinados, civiles. Civiles. Y lo peor aún, que más del 90% de esos fueron indígenas y campesinos. Sí, ahí para la pacificación y de la sofocación de los sofocos guerrilleros, de volver a traer la paz a la región, se le debe a la líder indígena Rigoberta Menchú, Correcto. que recibe después, luego por sus labor, el Premio Nobel de la Paz. Correcto. De ese año, siendo una de la segunda latinoamericana en recibir el Premio Nobel de la Paz, ya que anteriormente el presidente de Costa Rica, Oscar Arias, había recibido el Premio Nobel de la Paz. Correcto. Pero hay que decir que esa guerra civil de 36 años se dio entre los gobiernos de dictadura militar desde el 60 hasta el 96 de Guatemala y el conjunto de organizaciones, especialmente de izquierda, que le hicieron frente a esos gobiernos, especialmente de corte militar, el denominado URG, el movimiento que estuvo más activo, vamos a decirlo así, con relación a esa nefasta guerra civil que culminó en el 1996, reitero, con un saldo de más de 250,000 civiles asesinados. Un genocidio. Totalmente. Pero luego de ahí entonces vino un periodo de estabilidad, aunque ligado también de gobiernos corruptos, de gobiernos déspotas, pero de estabilidad social, política y económica. Ya para el año 2003 veíamos a figuras como Álvaro Colón, como el doctor Alejandro Giammattei, entre otros. Hay que decir que el actual presidente Alejandro Giammattei fue funcionario del sistema de prisiones de Guatemala. Él tuvo una situación legal. Él fue acusado de supuestamente haber mal manejado una cantidad de recursos destinados a las prisiones que supuestamente no llegaron, y eso hizo que él tuviera que exiliarse del país durante un tiempo. Volvió en el 2010 a Guatemala, cumplió varios meses de prisión hasta que fue absuelto por falta de prueba en el 2011. Pero de ahí tenemos que tomar en consideración el gobierno del señor Álvaro Colón, que gobernó del 2008 al 2012. Pero ¿qué es lo importante con relación a este contexto? Que la primera dama de Álvaro Colón era nada más y nada menos que la señora Sandra Torres, quien fuera la candidata presidencial de estas elecciones por el partido UNE. Sandra Torres, habilidosa políticamente como siempre ha sido, se divorcia, Alejandro, oye esto, para que tú veas lo que es querer manipular la ley, se divorcia en el 2011 de Álvaro Colón con la finalidad de quedar habilitada para el 2012 para competir por la presidencia, porque la ley guatemalteca prohibía a los esposos ser candidatos a la presidencia, es decir, prohibía a la primera dama en ejercicio ser candidata a la presidencia de la República. Entonces ella se divorció un año antes.
Sin embargo, la Corte Suprema de la Nación no la validó para ser candidata a la presidencia porque entendió técnicamente que era una manipulación. Sí, era un divorcio por conveniencia. Exactamente. Entonces, por eso en el 2012 ya no puede competir a las elecciones y gana una figura nefasta. Yo no sé quién de todos ellos, quién podría ser más nefasto. Una figura como Otto Pérez Molina. Otto Pérez Molina, que gobernó Alejandro de 2012 al 2015. Retrotrajo la sociedad guatemalteca. Totalmente. Aunque los índices de crecimiento económico se mantuvieron durante los 3 años que él gobernó, pero volvió a renacer el tema de la corrupción administrativa. Sí, corrupción administrativa, los índices de inseguridad ciudadana se elevaron, sí. Se volvió una Guatemala más insegura de lo que era, se dividió más la sociedad guatemalteca, porque la sociedad guatemalteca está dividida entre en sectores marcados. La división de clases sociales es muy fuerte. Muy fuerte. De las sociedades más divididas de América Latina. Oh, totalmente. Y fíjate que dentro de todo este contexto hay que tomar en cuenta una institución que fue traída por la Organización de Naciones Unidas, una institución llamada CIGIF, que era la Comisión para la Lucha contra la Impunidad en Guatemala. Una institución que era regida por Naciones Unidas y que tuvo como fundamento esencial poner las bases para perseguir la corrupción administrativa. Y esa comisión hizo que múltiples funcionarios políticos y empresarios fueran a prisión o fueran sometidos a la acción de la justicia. Sin embargo, aquí viene ya el tema en donde Guatemala vuelve a retroceder con relación al tema de la corrupción. Cuando llega el gobierno de Otto Pérez Molina, que reitero, gobernó 2012-2015, empieza a resquebrajarse la institucionalidad de la CIGIF por el hecho de enfrentar a los poderes fácticos, a la élite poderosa, política, social y económica. Otto Pérez Molina tuvo que dejar el gobierno en el 2015, tuvo que renunciar junto a su vicepresidenta Rosana Valdetti por el escándalo denominado La Línea, que fue un escándalo de corrupción en donde se demostró posteriormente que hubo un gran fraude arancelario y tributario en las aduanas de Guatemala, dirigida nada más y nada menos que por ellos dos. Por el presidente y la vicepresidenta. Dios mío. Y entonces, ese escándalo de corrupción dio pie a que los indignados de Guatemala salieran a las calles a protestar. Esos indignados, muchos con ínfulas de intelectualidad, muchos académicos, muchos muy bien preparados. Ese grupo posteriormente se denominó Semilla, liderado por el señor Bernardo Arévalo, un académico, un hombre de las aulas, hijo de un expresidente, pero que no estaba metido en el ámbito político. No, ni tenía experiencia de Estado. Exactamente. Entonces, esas presiones hacen que Otto Pérez Molina y su vicepresidenta salgan del gobierno y se tiene que convocar nuevas elecciones. En el 2016,
gana el comediante Jimmy Morales, que ya había optado en otra ocasión por la presidencia, no había tenido suerte. Y con Jimmy Morales, Alejandro, entonces, una vez más, se refuerza todo el tema de la corrupción administrativa, un gobierno plagado de corruptos, plagado de escándalos de corrupción, y eso hizo que su paciencia en relación a la denominada SIGIF llegara a su tope. Y por eso ya para el 2019, una entidad como esa, que si bien es cierto, quizás se haya propasado en relación a algunas figuras públicas, porque también se cuestiona eso, la verdad es que fue una institución que dio resultados. Que la gente, que el pueblo guatemalteco creía en esa comisión. Sí, la tenían como freno a la corrupción. Claro, exactamente. Independientemente de que quizás se hayan equivocado en algunos casos. Eso tampoco lo podemos obviar, pero la gente quería a la SIGIF. Jimmy Morales hizo caso omiso a eso, no renovó el compromiso con la ONU y tuvo que desaparecer esa institución. Y a cambio creó la Fiscalía contra la Impunidad. Un fiscal general. Contra la impunidad, o sea, apéndice de la Fiscalía General de la Nación. Y aquí viene otro tema relacionado con los aspectos de corrupción. Se va la SIGIF, pero entonces se fortalecen los escándalos de corrupción. Sin embargo, también esta nueva estructura de Fiscalía contra la Impunidad entonces empieza a someter a políticos y a funcionarios que en su momento apoyaron a la SIGIF. Y una estela importante de figuras públicas y solo una cacería de brujas tuvieron que salir y hasta el momento están fuera del país por graves acusaciones de corrupción en su contra. Y ahí tenemos que hablar de la ex fiscal general Thelma Aldana. Tenemos que hablar de múltiples periodistas combativos contra la corrupción que están exiliados y algunos que están cumpliendo con condena, como el caso del propietario del periódico El Periódico, Rubén Jorge Zamora. Eso fue hasta el 2019-2020, cuando llega al gobierno el doctor Alejandro Giammattei. Alejandro Giammattei, que ya había tenido experiencia de Estado manejando la institución de prisiones, llega al gobierno derrotando en segunda vuelta a Sandra Torres. Giammattei, conservador, republicano, que dio dotes, desde mi punto de vista, mucho más que factibles de un dictador. Múltiples periodistas sometidos a la acción de la justicia, signos de intolerancia con relación a la oposición política, muchos elementos que hicieron retrotraer a la sociedad guatemalteca al pasado. Época pasada, muy peligroso. Exactamente. Intentó disolver el Congreso. Sí. No lo pudo lograr. Pero lo que hizo fue que fragmentó el Congreso, porque no hay un partido dominador dentro del Congreso guatemalteco, que es un Congreso unicameral, no consta de Cámara de Senadores, sino diputados. Es correcto. Entonces, el doctor Alejandro Giammattei derrota en segunda vuelta a Sandra Torres, que en su momento se vendía como socialdemócrata, creedora
de múltiples de los principios del progresismo. Sin embargo, ella da el giro, da el cambio, y entonces se mostraba más pro derecha, una derecha moderada, sí, pero derecha al fin, no de izquierda como se vendía anteriormente. Sandra Torres, que en múltiples ocasiones su partido se vio muy allegado al gobierno de Alejandro Giammattei. En algunas ocasiones con justa razón para sacar adelante proyectos de importancia para el país, y en otras ocasiones no. Pero eso le pasó factura en su contra, porque ya la gente la veía como vinculada al gobierno. Pero por otro lado, el hecho de aliarse a una parte de lo que representaba la dictadura militar, el hecho de aliarse a sectores ultraconservadores, pues evidentemente, además de lo que ya a ella le había pasado, incluso ella tuvo un sometimiento en el 2015 por supuestamente haber tenido firmas ilegales de su partido, la Unión Nacional de la Esperanza. Todas esas cosas hizo que el pueblo venezolano, el pueblo guatemalteco, no la vea como una legítima opción de poder, sino más bien que representaba lo mismo. Y por eso esos votos ahora en estas elecciones de segunda vuelta fueron a parar a manos de Bernardo Arévalo. Bernardo Arévalo, que en primera vuelta sacó apenas un 11% y ahora sacó alrededor de un 60%. Esto reflejó el hartazgo de un pueblo guatemalteco que no fue que votó a favor de un candidato, sino que votó en contra de lo que representaba la candidata, Sandra Torres. Ahora el pueblo guatemalteco se enfrenta a una situación que no dejará de ser difícil, porque el partido Semilla, que es de corte de extrema izquierda, Semilla es de extrema izquierda, aunque el presidente es moderado, socialdemócrata, y así lo ha demostrado en las múltiples ocasiones en que ha dicho que cree en la propiedad privada, en la libertad de expresión, no cree en el aborto, no está de acuerdo con el aborto, entre otras cosas. Pero se va a enfrentar a un Congreso dividido como en 70 pedazos. El partido Semilla ha prometido toda una serie de cosas que va a ser imposible de cumplir. Imposible de cumplir. Primero porque están ofreciendo de manera populista básicamente dinero para todo el mundo. Y segundo, porque para hacer muchas de las cosas que están diciendo deberán contar con la mayoría en el Congreso de los Diputados. Exacto. Y ellos para poder pasar las leyes fiscales, porque para obtener dinero, fondos, tendrán que hacer una reforma fiscal a fondo, y eso representa pasarlo por el Congreso, un Congreso dividido, además de que si socialmente empiezan con una persecución contra los antiguos miembros del partido que gobernó, una cacería de bruja política, eso le podría traer un retrotraimiento en la sociedad guatemalteca, porque empezarían a ser muy mal vistos empezando su periodo de gobierno. No, y no solamente eso, el partido Semilla habla de una redistribución y predistribución de la riqueza. Eso puede implicar el tema de agarrar tus recursos de la seguridad social. Para eso tú tienes que tener una ley especial para poder hacer eso. Tú tendrías que modificar el tema de los tributos. Necesita una ley especial para eso.
Y si estamos hablando de la propiedad privada, incluyendo las tierras, tiene que tener una ley especial para eso, como lo es el tema de las expropiaciones. En fin, yo no creo que ellos vayan a poder lograr una buena parte de lo que han vendido en su campaña electoral, y eso mismo podrá revertirse en su contra. Y es por eso que ya están diciendo que si no lo logran en el Congreso, lo lograrán en las calles, dejando entrever que estarían lanzando a su población, a su gente, a protestar a las calles. Pero donde ellos se están equivocando es que ese 60% que votó el día de ayer no es el voto duro de ese partido. El voto duro ni siquiera es un 11%. Entonces, porque al momento de iniciar el proceso electoral de primera vuelta, ellos no marcaban ni un 2%. Imagínate. Entonces, no marcaban ni un 2%. Llamar a una población a lanzarse a la calle para pedir reivindicaciones, donde tu plataforma electoral no es lo bastante fuerte, creo que eso es un suicidio empezando a gobernar. Lo que pasa es que esa es la misma receta que utilizan parte de estos partidos ultraprogresistas. El malo siempre va a ser el que estuvo anteriormente. El malo siempre va a ser la élite. Siempre van a ser los poderosos, los de clase media alta. Esos siempre van a ser los malos. Y como los buenos somos nosotros, entonces como no podemos lograrlo en el Congreso, entonces vamos a tirarnos a las calles. Pero fíjate, Fabricio, ahí quiero llamar la atención de los que nos están escuchando. Lo peligroso que son los gobiernos radicales. Los gobiernos radicales generalmente, con ese tipo de doctrina, de que los malos son los de antes, los buenos somos nosotros, dividen las sociedades. No, y los ricos son los malos, llenan de los odio. Pobres son los buenos, los indígenas, los campesinos, y todos los demás somos malos. Llenan de odio una sociedad. ¿Por qué? Porque la divide más una sociedad como la guatemalteca, que está muy dividida, porque es de bien sabido que en Guatemala el acceso al poder o a la política no es para todos los estratos sociales. Y tú enarbolar una bandera de que los malos son los ricos contra los pobres y que los pobres tienen que ir contra los ricos, eso acentúa las pasiones sociales y puede crear una fragmentación más fuerte, más aguda de una sociedad como la de Guatemala, y puede llevarlo a un enfrentamiento civil, a un enfrentamiento de clases. Claro. Y en una democracia tan valiente, tan débil, donde las instituciones democráticas guatemaltecas son muy débiles, puede crear caos, y en el caos predomina siempre el más fuerte. Mira, algo bueno que ha dicho el presidente electo Bernardo Arévalo, que hay que distanciarlo de una buena parte de los miembros de su partido, es que él quiere conciliar, él quiere dialogar, quiere conversar. Él está dispuesto, según lo ha dicho, de hacer las alianzas que sean necesarias para poder lograr cosas. Sin embargo, ese no ha sido el mismo discurso de una buena parte de los miembros de su partido, que se han peleado prácticamente con todo el mundo. Con todo el mundo que no piensen como ellos, que no piensan como ellos se han peleado. Ahora viene una nueva etapa en la Guatemala, porque si bien es cierto, ganó el partido Semilla, pero ya desde hoy, en los próximos días, vamos a ver, posiblemente vamos a estar viendo sometimientos judiciales por parte de la Fiscalía General de la Nación y de la Fiscalía contra la Impunidad, dirigida por Rafael Curruchiche, en contra de miembros del partido Semilla, y muy posiblemente ese partido ya no exista para el año que viene, por supuestamente haber cometido irregularidades en su formación. Todo eso
va a generar crispación política. Dejaría un gobernante sin una plataforma política que lo respalde. Exactamente, sin una bancada política en el Congreso. Eso lo dejaría frágil ante cualquier eventualidad de una explosión social política. Exactamente. Y hay que recordar que Semilla es un movimiento no bien estructurado a nivel orgánico, que incluso tuvieron que buscar fiscales para proteger sus mesas durante este proceso electoral. Tuvieron que buscarlos a través de las redes sociales. Eso te deja entrever que no es una estructura política fuerte, no es una estructura política definida. Así que ante cualquier eventualidad, posiblemente el gobierno del señor Bernardo Arévalo pudiese verse en situaciones difíciles. Veremos qué pasa en esa Guatemala los próximos meses. No pinta un panorama muy halagüeño. No pinta un panorama halagüeño en cuanto a gobierno se refiere, a sociedad se refiere y en cuanto a lo económico. Bueno, vamos a ver qué va a pasar.